Saludos mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, que por este medio nos podemos conectar. Qué bueno estar otra vez con ustedes. Qué bueno que el Señor ha estado protegiéndonos y bendiciéndonos en cada uno de estos días que han transcurrido desde el miércoles anterior. Dios es fiel, Dios es bueno. Siempre tenemos que tener presente que tenemos un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios que se interesa en nuestras necesidades. Muy bien, pues estoy compartiendo con ustedes un tema que he titulado La opinión más importante. La opinión más importante. Bueno, hay muchas compañías y organizaciones que están tratando de conocer la opinión de aquellos que usan el producto o aquellos que ven ciertos programas de televisión, y siempre hay encuestas. Hay encuestas que quieren saber quiénes son los que están mirando o consumiendo, qué opinión tienen de ese producto, de ese canal, de ese programa. Pues para muchas cosas desde el punto de vista mercantil, social, aún político, les interesan las opiniones de los demás, las opiniones de la gente. Hay personas que se interesan mucho en las opiniones, qué piensan de ellos. Hay gente muy interesada en saber qué piensan de ellos, y hay gente que para nada, no les interesa para nada qué opinión puedan tener de ellos. Así que quiero hablar de este tema porque es un tema que lo veo aquí en la Biblia y tiene mucho valor y quiero compartirlo. Voy a leer en Lucas capítulo 7 los versos del 1 al 10. Lucas 7 del 1 al 10, que se titula Jesús sana al siervo de un centurión. Dice así la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bien, pues aquí vemos tres situaciones que quiero compartir, tres opiniones. La primera de todas es la opinión de otros. ¿Qué piensan otros de mí? ¿Qué piensan otros de ti? La opinión que tiene la gente de nosotros. Y aquí podemos apreciarla en este relato. La historia nos habla de un centurión romano establecido en Galilea, en Capernaum, ahí a las orillas del mar de Galilea. Bien, desde la perspectiva judía, este hombre
tenía muchas cosas desfavorables, tenía cosas en su contra. La primera de todas era que era un gentil, y los judíos muchas veces consideraban inferiores, y consideran muchos de ellos inferiores a los que no son de la nación de Israel, a los gentiles, como nosotros, y más en ese tiempo. Entonces, este hombre, además de ser gentil, era un romano, y Roma era el imperio que estaba gobernando en ese entonces gran parte del mundo conocido, del mundo mediterráneo, y Roma había sometido a todo el territorio de Israel, y los israelitas eran vasallos, estaban sometidos al gobierno, y habían gobernantes impuestos por Roma. La otra cosa, que este hombre era un militar, era un capitán establecido allí en esta parte de la nación, y todo eso no le favorecía desde un punto de vista para la gente, para las opiniones de la gente. Pero, ¿qué pasa? Dice el relato que este centurión tenía un siervo que él quería mucho, y ese siervo había enfermado y estaba a punto de morir, y que mandó a buscar a Jesús. Jesús recién había llegado allí, pero ya Jesús tenía fama, y manda a buscar a Jesús para que Jesús sane a su criado, a su siervo. Ahora, perdón, manda unos ancianos del pueblo, es decir, gente de prestigio en el pueblo, gente ya madura, y van a hablar con Jesús y le dicen el recado que le envía y la solicitud que le envía el centurión. Pero me llama mucho la opinión que tienen, me llama la atención la opinión que tienen estos hombres de este extranjero, de este militar, de este centurión. Dice así: es digno que les concedas esto. Fíjense, es digno que tú le concedas esto. Y explican por qué ellos consideraban que era digno. Dice, primero, ama a nuestra nación. Entonces es un extranjero, un militar, es un oficial, pero dice, ama a nuestra nación. Y dicen seguidamente, nos edificó una sinagoga. Es decir, que la sinagoga era, y es todavía algo muy importante para los judíos dentro y fuera de Israel. En la actualidad, dentro de Israel hay muchas sinagogas, y alrededor del mundo hay sinagogas. Seguramente que hay una que no está lejos de donde tú vives. Entonces, es muy importante para ellos congregarse en la sinagoga, sobre todo después que no existe templo en Jerusalén. En la sinagoga se lee las escrituras del Antiguo Testamento, se comenta las escrituras, se hacen oraciones, etcétera, y entonces es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos en la iglesia. Ahora, así que ellos dicen, él es digno. Aquí vemos la opinión que tienen del centurión. Posiblemente no era solo la opinión de unos pocos que vinieron, sino de la población. Es digno. Bueno, creo que este centurión se le puede apreciar una calidad humana muy buena, porque él dice que amaba mucho a este siervo, a su siervo, un criado, un esclavo. Entonces siente un afecto, un amor por este criado, que lo ve que está enfermo y que es posible que muera, está a punto de morir, y por eso manda a buscar a Jesús. No mandó a buscar a médicos, mandó a buscar a Jesús. Entonces es muy bonita esta relación entre este oficial romano y su criado y su siervo. La gente, cuando tienen cierta autoridad, cierto nivel,
cierto poder, pues se olvidan de los que están debajo, se olvidan de los que son humildes, se olvidan de los pobres y de los que están en una clase social diferente. Ahora, ¿qué piensan de ti los que se relacionan contigo? ¿Qué piensan de ti? ¿Qué piensan de mí? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué es lo que la gente piensa de nosotros? Tus compañeros de trabajo seguramente, o los vecinos alrededor de donde tú vives, aún la propia familia de uno, los allegados de uno. ¿Qué piensan de nosotros? En los hermanos de la iglesia, de la congregación. Estás en una congregación con seguridad. Bueno, los hermanos de la congregación, ¿qué piensan de ti? ¿Qué piensan de mí? Ahora, ¿cuál será el concepto de la mayoría de aquellos que nos conocen? ¿Cuál será el concepto que tienen? Y de los que están más cerca de nosotros. Son preguntas importantes que nos debemos hacer, porque eso puede hablar mucho acerca de nosotros, de nuestra manera de andar, de vivir. Bien, pero aquí notamos ahora el segundo aspecto. El segundo aspecto es lo que una persona puede pensar de sí misma. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué tú piensas de ti? ¿Qué yo pienso de mí? ¿Qué es lo que piensa una persona de sí? Bien, ¿cómo se consideraba a sí mismo este oficial romano, este centurión? ¿Cuál es el concepto que tenía de sí mismo? Ya vemos el concepto que tenían los ancianos judíos, ¿no? Los líderes del pueblo. Pero, ¿cuál es el concepto que él tenía de él mismo? Miren, antes de que Jesús llegara a la casa, Jesús iba en camino a su casa. Pienso que no era una casa pequeña, una casa sin importancia. Quizás estaba en una orilla de la población de Nazaret. Pero antes de que Jesús llegara, él le envía unos amigos y le dice a Jesús, yo no soy digno de que tú llegues a mi casa. No soy digno. Y ni aún me tuve por digno de venir a encontrarte a ti, de venir a tu encuentro, de estar juntos los dos. Entonces, es interesante esto, porque los ancianos dicen que él es digno de que tú lo escuches y que tú le respondas y que tú resuelvas esta necesidad. Pero él piensa de sí mismo que no es digno. Es decir, este hombre se ve muy pequeño, se ve muy insignificante, se ve que no se puede comparar con el Señor. Él está mirando al Señor como alguien muy grande, con alguien de mucho valor. Yo no sé, porque no puedo apreciar del todo por el relato bíblico, ¿qué concepto tenía él de Jesús? Si lo estaba mirando como un profeta de Dios, y muchos profetas tenían muchísimo poder, y muchos profetas, no todos, pero muchos hicieron milagros, o si él lo estaba considerando como el Hijo de Dios. Ahora, pero cualquiera que sea su opinión de Jesús, él veía a Jesús tan alto y él se veía tan pequeño. Veía a Jesús tan importante y él se veía tan insignificante. Y entonces esto es algo que realmente llama mucho la atención. Bueno, hay una cosa muy interesante aquí. Este hombre, este centurión, mostró una fe mucho mayor que la fe convencional que tenían los judíos. Mucho mayor. Porque en ese recado que le manda Jesús con sus amigos, después de decirle que no es digno de ir a su encuentro ni que Jesús entre en su casa, le dice, yo soy un hombre con autoridad, tengo soldados, tengo criados, le digo a uno, ve a tal lugar y va, al otro, ven y viene. Es decir, me obedecen a mí. Entonces, di la palabra. Tú no tienes que venir allá donde estás. No importa si estás a 1 cuadra, a 2 cuadras, si estuviera a 1 kilómetro.
no importa la distancia, di la palabra y mi siervo va a ser sanado. ¿Qué es lo que qué fe está teniendo este hombre? Está teniendo una confianza en la autoridad y en el poder del Señor Jesucristo. No tiene que estar presente el Señor Jesucristo, no tiene que tocar al enfermo. Solamente di la palabra. Bueno, esto es algo muy interesante, muy importante. Esto dice mucho acerca de este hombre. Por eso Dios tiene pueblo en todo lugar, y no solamente en el tiempo pasado en Israel, sino aún fuera de Israel. Había personas que tenían un corazón para creer y buscar a Dios. Y hoy en este tiempo, sobre toda la tierra, Dios tiene también vidas que le buscan y le teman. Ahora, ¿qué concepto tú tienes de ti? ¿Qué concepto puedo yo tener de mí? ¿Qué soy yo? Bueno, un pastor, un siervo de Dios, pero ¿qué concepto puedo tener? Todos tenemos que tener cuidado con el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuál es la medida de nuestra opinión personal? Bueno, algunos tienen un concepto muy elevadísimo de ellos mismos. Yo me he encontrado, y yo pienso que ustedes también se han encontrado con personas que usan esta expresión: yo soy el mejor. A mí me lo han dicho. Me dijeron una vez: yo soy el mejor sastre que tú vas a conocer. Otros dijeron que era el mejor constructor entre los constructores. La mejor en su clase, en su esfera, en su nivel. Ni siquiera dicen yo soy bueno, sino el mejor, superior. Otros tienen que aprender de mí. Bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Sabe lo que dice Proverbios? Dice el libro de Proverbios: alábete el extraño y no tu propia boca. El extraño es el que tiene que alabarnos a nosotros. Decir cuán bueno es fulano, qué capacidad tiene, qué habilidad tiene, qué destreza tiene en el área que es, en su especialidad, en el oficio, en su carrera, pero no nosotros. Entonces, dice el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 3, dice estas palabras: que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Es decir, que pensemos de nosotros con cordura. No tengamos más alto concepto de nosotros. Eso trae orgullo, eso trae vanidad, eso trae, también puede llevarnos a un complejo de superioridad. Claro, si una persona piensa de sí mucho más bajo de lo que es, puede llegar a tener también un complejo de inferioridad. Ni más ni menos. Saber qué somos, eso es algo importante. Así que recordemos que dice la palabra de Dios que el que se exalta será humillado. El que se exalta será humillado. Entonces, ¿qué concepto tenemos de nosotros? Vamos a pasar a la última parte, que por supuesto es la parte más importante. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que piensan de mí los que me conocen, no es lo que yo piense de mí mismo, es lo que Dios piensa de mí, lo que Dios piensa de ti. Eso es lo más importante. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Entonces, bueno, lo que otros piensen de nosotros puede ser bueno, bueno, y lo sea, que estemos haciendo las cosas bien y piensen bien acerca de nosotros, pero eso no es lo más importante. Lo que yo piense de mí, pues puede que yo sea honesto, que yo sea espiritual, que no tenga un concepto más alto, y piense normal de mí mismo, y tú pienses normal de ti mismo.
Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios piensa de mí y lo que Dios piensa de ti. Ahora, ¿qué pensaba Jesús, por ejemplo, en sus días, allí en su ministerio? Y lo dice la Escritura. No estoy diciendo nada, conjeturando y buscando opiniones humanas que no se basan en la Escritura. ¿Qué pensaba Jesús de los fariseos y de los escribas? Pues lo dice la palabra. En la mayoría de los casos hubo escribas y fariseos que fueron excepciones, pero en la mayoría de los casos, y Jesús dijo de ellos que eran sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Quiere decir, por fuera están muy bonitos, están pintaditos, como muchos sepulcros o tumbas aún en los días de hoy, pero dice, por dentro están llenos de pudrición, huesos de muertos, y pudrición. Así era el concepto de Jesús, de la mayoría de los fariseos y los escribas de su tiempo. Ahora, ¿qué pensó Jesús acerca de Herodes? Del Herodes de sus días. Saben que hubo una dinastía de Herodes. Y entonces, ¿qué pensó Jesús acerca del Herodes con el cual le tocó a él relacionarse? Pues ¿sabe qué pensaba? Dijo que esta zorra, dile a esta zorra que hoy y mañana hago milagros, que voy a estar aquí hoy y mañana y después me iré. Entonces pensaba en Herodes como una zorra. Quiere decir, eso no era una buena opinión de este gobernante de la Galilea y de parte de Israel. Entonces, ¿qué pensaba Jesús también acerca de Natanael, uno de sus primeros discípulos, que Felipe, después que encontró a Jesús, vio a su amigo Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret? Y Natanael dijo, ¿y de Nazaret puede venir algo bueno? Parece que la gente de Nazaret no tenía muy buena fama. Puede venir. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve. Compruébalo. Eso tenemos que decirle nosotros a mucha gente cuando le hablamos del evangelio. Ven y ve. Ven a donde estamos nosotros. Ven a la congregación. Ven a la palabra de Dios. Ven y ve. Compruébalo por ti mismo. Entonces Natanael fue con Felipe. Y cuando se acercaba donde estaba Jesús, y ya habían 2 o 3 discípulos, estaban empezando, Jesús dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael se quedó sorprendido. Y dice, ¿de dónde me conoce? Nunca se habían visto. Y Jesús le dijo, antes que Felipe te viera y te llamara, yo te vi a ti allá, debajo de la higuera, donde tú estabas, allá lejos, a la distancia. Y Natanael dijo, oh Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, bueno, pero ¿qué opinión tuvo el Señor Jesús de Natanael? Qué lindo, qué tremendo, un israelita en el cual no hay engaño, un verdadero israelita. Es como si le dijera, este es un verdadero cristiano, este es un verdadero hijo de Dios, que así piense Jesús de ti y de mí. Ahora, ¿qué pensó también Jesús acerca del centurión, de este centurión? Pues lo que Jesús dijo, y lo que está registrado aquí en las Escrituras, es que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando a este hombre dijo, no es necesario que entres bajo mi casa. No hace falta que llegues aquí. Allá donde tú estás, di la palabra y mi criado sanará. Ahora Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Como aquella mujer sirofeniza allá afuera de Israel, donde Jesús
fue y se encontró con ella. ¡Qué fe! Y no eran judíos, y no eran judíos. Entonces Jesús elogió la fe de ese hombre. Por supuesto que Jesús tuvo un impacto grandísimo en este centurión y no sabemos, quizás en el cielo vamos a saberlo, todo lo que haya acontecido con este centurión y su familia y demás. Ahora bien, Jesús ve el corazón. Jesús sabe lo que pensamos. Jesús sabe lo que sentimos. Entonces, todas las cosas están abiertas delante de Él. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Jesús. Y sabe lo que hay en nosotros. Entonces, cuán importante es lo que Jesús piensa de mí y piensa de ti. Cuán importante es lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo que importa, hermano. Cuenta un relato que tiene ya como 200 años, que en una ocasión uno de los lores, hombre del Parlamento inglés, equivalente a un senador aquí, le dijo a la reina Isabel I, ahora reina Isabel II, pero esta era Isabel I, y en una vez hablando con ella le dijo: Su Majestad, yo tengo un gran concepto de usted. ¿Sabe lo que le dijo la reina? Eso no importa, lo que importa es lo que yo piense de usted. Yo puedo decir, tengo un gran concepto de Dios, tengo un gran concepto de Jesucristo. Ok, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de ti? Y si nosotros buscamos al Señor y le expresamos nuestro amor, nuestra devoción, le expresamos nuestra adoración, le somos fieles al Señor, seguramente Dios va a tener una buena opinión de ti y una buena opinión de mí. Procura en tu vida lograr una buena opinión de parte de Dios. ¿De qué manera? Aquí está la palabra. Lee la palabra, cree la palabra, practica la palabra y seguramente nuestro Dios va a tener esa gran opinión, excelente opinión de ti, de mí, de todos nosotros. Hermanos, quiero saludar antes de finalizar a aquellos hermanos y hermanas que reportaron el miércoles anterior la grabación, y por lo tanto quiero saludar en este momento a Luis Boscán, a Tania Espinosa, a Margarita Herrera, a el pastor Daniel Artiles, a Yuli Sabri, a Tamara García, a Santiago Rodríguez, a Carla Álvarez, a María Sánchez, al pastor Reinaldo Segura, a Arlén Galvez, a Migdalia Llerena, Zulema Gómez, a Nélida Nodarce, esposa de pastor, a Ana Medina, a Zuleidi Goicoechea, a Gisela Cajide, a Liani Fuente, a Ana Rodríguez, a Irien Boscán, allá en Europa, a Hanoi López, Leandro Pozo, también pastor, Elizabeth Alonso, Ana Margarita Miranda, a Ramón Alejo, a Nercy y Omar, allá en Cuba, también pastores, Damari Febles, Michael Rosabal, Carmen Rodríguez y Lisette Moreira. Creo que estuve mirando, son cada uno de los que se reportaron. Si algo faltó, me disculpa. Tendremos un saludo nuevamente la próxima semana. Que Dios los bendiga ricamente, mis hermanos, y que ustedes estén apegados a la palabra. Oremos. Señor, bendice a cada hermano y hermana y cada amigo
que ha estado viendo, escuchando esta grabación, que puedan ser ayudados y edificados por la palabra. Guárdalos de todo mal, de este mal que está afectando al mundo, pero tú estás por encima de todo. Líbrale, Señor, guárdale. Dale tu bendición, provéeles para cada necesidad y llénales de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.